Bien, buenas tardes con todo. Mi nombre es Luz Eulabel Zapata Valdés, miembro del Café Jurídico Derecho y Sociedad CAJDERS, y en esta oportunidad presentamos ante ustedes una edición más de los diálogos jurídicos. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor José Reinaldo López Viera, quien es abogado constitucionalista con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, como también cuenta con maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y autor en diversos libros en Derecho Constitucional, quien en esta ocasión disertará sobre el análisis constitucional político internacional al contexto nacional al después de la sucesión presidencial. Bien, los participantes pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión. Al finalizar la ponencia, estas serán absueltas por el ponente. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Reinaldo López Viera. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, apreciada Luz. Un honor y un placer disertar para este grupo jurídico Derecho y Sociedad. Y en esta ocasión se me ha invitado pues para hacer un análisis muy interesante, ¿no? Desde tres aspectos: el constitucional, que sería el aspecto jurídico, el aspecto político y el aspecto internacional, sobre todos estos acontecimientos que ha vivido nuestro país en los últimos días. Entonces, vamos a empezar analizando la cuestión constitucional. En el aspecto constitucional, yo he tenido una posición que la he basado, la he argumentado en base al derecho comparado y en base a la esencia del derecho constitucional que se encuentra en la doctrina, tanto nacional como internacional. Cuando uno da una opinión jurídica desde el ámbito constitucional y como especialista, uno tiene que asumir la responsabilidad de esa opinión. No porque la opinión pueda ser popular o antipopular, uno la da. No, uno tiene que dar una opinión en base a la esencia de esta rama jurídica tan fascinante, tan importante como es el derecho constitucional, al margen de que la opinión sea popular o antipopular. Vuelvo a repetir, en ese sentido, yo he tenido y he mencionado una posición imparcial y objetiva sobre los acontecimientos que han dado origen, por cierto, a esta crisis política que ha vivido nuestro país. Yo sustenté y reafirmo mi sustentación, al margen que algunos colegas constitucionalistas no estén de acuerdo, pero otros sí, y hablamos de constitucionalistas de peso, que me avalan, que yo he señalado de que cuando el expresidente Martín Vizcarra Cornejo interpuso la demanda competencial contra el Congreso de la República, en la primera situación donde se le intentó vacar por el escándalo de este inefable personaje, Richard Swing, y los vínculos que él tenía para favorecerlo con asesorías o contratos en el Estado, yo siempre señalé de que esa demanda competencial carecía de todo sustento jurídico. Y carecía de todo sustento jurídico porque vamos a la esencia del proceso constitucional, del conflicto competencial. El proceso constitucional de conflicto competencial se interpone, se abre, se concretiza cuando hay un conflicto de competencias entre dos o más órganos constitucionales, sea porque no quieren asumir una determinada competencia
o sea, porque quieren asumir una competencia que no les corresponde. En este caso no había ningún tipo de conflicto competencial. Y no había ningún tipo de conflicto competencial por la siguiente razón. El constituyente le ha otorgado al Parlamento la facultad de realizar determinados controles políticos en base a la concretización del principio de separación de poderes y del famoso principio del check and balance, los pesos y contrapesos. Los controles políticos son instrumentos que el constituyente le otorga al Parlamento o al órgano ejecutivo para que entre ellos puedan equilibrar su poder. Dentro de la Constitución hay varios controles políticos. Así como está el control político por parte del Congreso hacia el presidente, basándose en la figura de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente del artículo 113, inciso 2, también, por ejemplo, hay un control político que el constituyente le otorga al presidente frente al Congreso, que es el artículo 134, cuando se establece la cuestión de confianza y la facultad que tiene el presidente de la República de cerrar el Congreso cuando éste le niega dos cuestiones de confianza de manera consecutiva a su gabinete. Estos controles políticos, señores, se encuentran en el derecho comparado y casi todas las constituciones los ostentan. Y la Corte Suprema norteamericana, que es la corte más respetada del mundo, en reiterada jurisprudencia ha señalado que dentro de la Constitución estos instrumentos de control político no son judicializables. No son judicializables. Y allí hay una premisa que se desglosa de esto, que es muy importante. Así como no se puede politizar la justicia, no se puede pretender judicializar toda la política. Dentro de la democracia hay determinadas reglas políticas que no son judicializables, porque eso se encuentra debidamente sustentado en la doctrina y en el derecho comparado. La vacancia por incapacidad moral es una forma de juicio político que en el derecho anglosajón se conoce como el impeachment. Y la Corte Suprema norteamericana, repito, ha señalado que los controles políticos no pueden ser judicializables. O sea, la Corte Suprema norteamericana, por más que sea la suprema intérprete de la Constitución norteamericana, no puede delinear estos controles políticos que descansan en la Constitución. Entonces, aquí hay un error cuando se pretende que el Tribunal Constitucional determine, delimite causales objetivas de determinados controles políticos como la vacancia por incapacidad moral. Eso no puede ser competencia del Tribunal Constitucional, al ser una cuestión política no judicializable. Esta cuestión política judicializable es una institución que se encuentra en el derecho constitucional y su esencia no puede ser determinada por los órganos jurisdiccionales. La esencia de estas instituciones se debe determinar por los propios órganos políticos que las aplican. ¿Correcto? Entonces, vamos diciendo que aquí no había ningún conflicto competencial.
ni por la primera vacancia, ni mucho menos por la segunda, toda vez que el constituyente le otorga esa forma de control político al Parlamento frente al Ejecutivo. Sin embargo, recordemos que el Tribunal Constitucional admitió en ese momento a trámite esa demanda y rechazó una medida cautelar que el presidente Martín Vizcarra presentó también, toda vez que ustedes recordarán que la primera vacancia no prosperó porque no se llegó a la cantidad de votos que se exigía, los 87. Entonces, pasaron los días, pasaron las semanas y estalló otro escándalo sobre el tema de unos chats y una serie de situaciones donde se le acusaba principalmente al expresidente Martín Vizcarra de su época de gobernador de Moquegua, de presidente regional de Moquegua, haber favorecido a ciertas empresas, haber cobrado ciertas coimas. Y producto de ello es que el Parlamento decide presentar otra moción de vacancia. Ahora, aquí hay que entender algo muy importante. Muchos han acusado y han señalado erróneamente de que el Congreso no podía vacar a Vizcarra porque todo lo que salía, las acusaciones, estas pruebas, no significaban que él haya cometido el delito, sino que eso lo iba a determinar un proceso penal con una sentencia firme, y por lo tanto se rompía o se quebrantaba el principio de presunción de inocencia. Y ahí hay un craso error, porque la vacancia por incapacidad moral no tiene nada que ver con la cuestión delictiva. La vacancia por incapacidad moral, si alguien quiere entender el concepto de lo que significa, tiene que ir a dos fuentes muy claras, a tres fuentes muy claras. La primera fuente, el derecho comparado. La segunda fuente, la Constitución histórica del Perú. Y la tercera fuente, el diario de debates de la Asamblea de Constituyente de que elaboró la Constitución del 93. Y ahí no va a quedar duda sobre qué significa la incapacidad moral permanente. Vamos a la doctrina, al derecho comparado. En el derecho comparado, la Corte Suprema norteamericana ha señalado clarísima, de manera muy diáfana, de que la incapacidad moral permanente se refiere a la conducta antiética, a aquellos requisitos éticos que no cumple el alto funcionario y que por ende significan que no tenga la idoneidad para ejercer el alto cargo. Y me voy a referir a dos ejemplos clarísimos que a ustedes les va a quedar muy claro, les va a quedar totalmente, totalmente claro, valga la redundancia, para diferenciarlo de cualquier otro proceso penal o cualquier otra situación. En Estados Unidos hubieron dos juicios políticos por incapacidad moral muy sonados y muy demostrativos de lo que yo estoy mencionando. El primero de ellos fue en la década de los 70, hacia el presidente Richard Nixon. Ustedes recordarán que se encontró a un grupo de personas que en la clandestinidad interceptaban conversaciones telefónicas de altos dirigentes del Partido Demócrata, o sea, los rivales del Partido Republicano del presidente Richard Nixon. Y que este grupo interceptaba las conversaciones, interceptaba las líneas telefónicas. En un primer momento, a las personas que se les encontró con ello, se les relacionó directamente con el Partido Republicano y con el presidente de la República, Nixon. Nixon salió a declarar en un mensaje a la nación
de que él no tenía absolutamente nada que ver con estas personas, y que el Partido Republicano tampoco, que él representaba, y que se sancione y que se investigue. Bueno, las investigaciones continuaron y adivinen qué. Se descubrió un audio, salió a la luz un audio, donde el mismo presidente Richard Nixon coordinaba desde la Casa Blanca cómo arreglar la situación para que nadie sospeche ni nadie vincule a estas personas con él. Y que se buscara la manera de que se rompieran o se desaparecieran las pruebas. O sea, él estaba aceptando de que él estaba detrás de todo esto. Cuando esos audios salieron a la luz, inmediatamente el Congreso norteamericano le inició el juicio político de vacancia por incapacidad moral. Y Richard Nixon, ¿qué tuvo que hacer? Salió en otro mensaje a la nación y como ya tenía la soga al cuello, ¿qué dijo? Acepto que le he mentido a la nación norteamericana y antes que me destituyan, renuncio porque no merezco estar en el cargo. No merezco porque le he mentido a la nación. ¿Se dan cuenta? La mentira precisamente tiene que ver con esa falta de requisitos éticos para que la persona sea idónea en el cargo. Y el segundo escándalo sonado en Estados Unidos, que eso tienen que entender, para que sepan qué cosa es la incapacidad moral permanente y no como salen a decir de que eso es indeterminado, que eso no debe ser, que eso es un absurdo. No, eso existe. Y nadie lo ha cuestionado en el derecho comparado. El segundo escándalo fue en la época del presidente Bill Clinton, cuando su ex asesora, Mónica Lewinsky, salió a acusarlo de que el señor tenía una relación extramatrimonial y que ella había sido la amante de Clinton. El presidente Clinton salió en un mensaje a la nación a desmentirla y a decir que sí, efectivamente, ella había trabajado con él, pero que no tenía nada que ver, ningún tipo de relación extramatrimonial con ella, que es una mentira, una calumnia. La señora Mónica Lewinsky salió con el vestido y en el vestido aseguró que estaban los restos del líquido seminal del presidente, con pruebas contundentes. Cuando esto salió a la luz, inmediatamente el Congreso norteamericano igualito le inició vacancia por incapacidad moral al presidente Clinton. ¿Y cómo se salvó Clinton? Clinton tuvo que salir en otro mensaje a la nación y aceptó la mentira. Dijo, sí, efectivamente, le he sido infiel a mi esposa. He tenido una relación extramatrimonial. Pero ¿saben qué, pueblo norteamericano? Perdónenme, les pido perdón por esta actitud. Le he pedido perdón por esta conducta. ¿Y qué hizo el Congreso norteamericano? Le perdonó y efectivamente no lo vacaron. Entonces ahí tenemos dos claros ejemplos de lo que es incapacidad moral. No tiene nada que ver con un proceso penal, no tiene que ver con conductas delictivas, necesariamente. Tiene que ver con conductas antiéticas. Y sí, la causal es subjetiva, es abierta, pero eso es parte de la esencia de un instrumento político, no judicializable, repito. En Ecuador, el presidente Carlos Julio Arosemena era un alcohólico convicto y confeso. El Congreso ecuatoriano lo vacó a este presidente porque ya tuvo una conducta pues insoportable, reiterativa. Iba borracho, alcoholizado a los eventos y en un evento terminó miccionando en la boina de uno de sus generales. Y eso fue la gota que derramó el vaso y el Congreso ecuatoriano lo vacó. No por delito, sino por la conducta antiética que tenía el presidente. Entonces ahí tenemos claros ejemplos en el derecho comparado de lo que es incapacidad moral permanente.
Pero vamos ahora a la segunda fuente. La segunda fuente es la Constitución Histórica del Perú. Esta causal de vacancia por incapacidad moral permanente viene desde antaño. Recordemos que con Martín Vizcarra han habido en nuestra historia 4 presidentes vacados por incapacidad moral. En 1823, José de la Riva Agüero fue vacado por incapacidad moral al intentar realizar en el Perú una guerra civil. En 1914, el presidente Guillermo Billinghurst fue vacado también por incapacidad moral al intentar cerrar el Congreso en supuestos que no correspondían. En el año 2000 fue vacado por incapacidad moral Alberto Fujimori y Martín Vizcarra es vacado por incapacidad moral en este año 2020. Entonces, esta institución es histórica. En la Constitución de 1823 no se establecía, pero fíjense, vacaron a un presidente por incapacidad moral, acogiéndose de una cláusula que limitaba el ejercicio del poder por parte del presidente de la República. En 1839 es que recién esta causal se tipifica en una constitución. Entonces, aquí hablamos de una cuestión que tiene que ver con nuestra historia. Y ustedes recordarán que en el año 2000, cuando se le vacó a Alberto Fujimori por incapacidad moral, se interpuso una demanda de amparo contra la resolución legislativa de Alberto Fujimori, que lo vacaban del cargo. Y ese amparo llegó al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el tribunal? El tribunal definió la causal de vacancia por incapacidad moral hace unos años, en ese amparo. Y en esa sentencia de amparo, el tribunal claramente dijo de que la incapacidad moral se refería a la falta de requisitos éticos que el alto mandatario debe cumplir para ejercer el cargo. O sea, el tribunal estuvo acorde a lo que significa esta institución en el derecho comparado. Cuando muchos ahora han asegurado de que el tribunal debió determinar y que ahora vamos a estar vacando presidentes a cada rato, eso es falso y demuestra desconocimiento de nuestra historia. ¿Y saben por qué? Porque les digo que esta causal la tenemos desde 1839. ¿Y cuántos presidentes hemos vacado? Solamente 4. Solamente 4. Entonces, no pueden decir que ahora vamos a ir vacando a cada rato presidentes, porque no, porque esta institución no es nueva. Ya viene a lo largo de nuestra historia. Y además, hay otra garantía. Se exige 87 votos para vacar a un presidente. No mayoría simple, no cualquier mayoría, sino una mayoría bastante significativa, 87. Y ustedes fíjense que a lo largo de los años es muy difícil que el Congreso logre reunir 87 votos. Es muy difícil. Y esa es la garantía para que la institución no sea mal utilizada. No hay ningún partido político en el Perú que logre 87 curules. Y así hayan alianzas, es muy difícil a veces llegar a esa votación. Y eso el Tribunal Constitucional lo reconoció en esta demanda de amparo, el caso Ortiz Hacha, que la garantía para no abusar de esta figura era la cantidad de votos que se exigía. Correcto. Y la tercera fuente, señores, del concepto de incapacidad moral se encuentra en el Diario de Debates del Constituyente del 93. En el Diario de Debates, Chirino Soto
fue el que expuso esta causal. Y determinó Chirino Soto de que esta causal se refería a la falta de requisitos éticos del presidente para ejercer el cargo. ¿Y por qué? Básicamente porque acá había algo muy importante. Recuerden ustedes que al presidente de la República solamente se le puede procesar penalmente por determinados delitos que están en el artículo 117. El presidente es inmune durante sus 5 años de mandato. Entonces, imagínense ustedes que salgan a la luz situaciones como un presidente de la República que cometa, por ejemplo, maltratos a su esposa, maltratos físicos. O, por ejemplo, un presidente de la República que se encuentre involucrado directamente en actos ilícitos como narcotráfico. No se le va a poder procesar por 5 años. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nos vamos a tener que soplar literalmente a un presidente narco. No, justamente esta causal está para evitar ese exceso de inmunidad que tiene el presidente en determinadas situaciones, como las que estoy mencionando, o en otras situaciones donde definitivamente, pues, la conducta, por más que no sea delictiva, es antiética. Un presidente alcohólico, un presidente mentiroso. Y en el caso específico de Martín Vizcarra Cornejo, a Martín Vizcarra Cornejo nadie lo ha sentenciado, por cierto, eso es verdad. Pero la incapacidad moral de él viene por esa mitomanía que él tiene. ¿No se han dado cuenta la cantidad de mentiras que el señor nos ha dicho? Nos dijo que no conocía a Keiko Fujimori, que jamás se había reunido con ella. Se demostró luego que sí. Decía que no conocía al señor Richard Swing y después salieron los audios diciendo cómo declarar y cómo hacer de que no lo conocía. Dijo que no conocía a Camayo y que las fotos eran falsas. Sale el Ministerio Público con pruebas demostrando que las fotos son auténticas y que él sí lo conoce. Decía que él no tenía nada que ver en una licitación en el gobierno regional de Moquegua con un exministro y salen los chats que demuestran que efectivamente él sí conoce. O sea, mentira tras mentira. La conducta del presidente hace tiempo había roto la cuestión de la ética. Era un presidente mentiroso abiertamente. Entonces la situación de la incapacidad moral de él va por ese lado. Ahora, lo que hay que quedar claro, y eso sí, es que este instrumento de control político tiene que ser aplicado de manera prudente y diligente. De hecho, aquí nunca hubo golpe de Estado, ni que esa vacancia fue inconstitucional. Eso es absurdo. Un golpe de Estado solamente se da usando la fuerza y quebrantando la Constitución. Aquí se ha seguido el procedimiento constitucional. No se puede hablar de presunción de inocencia porque esto no es un proceso penal, esto es un procedimiento político de esencia subjetiva. Y en tercer lugar, hay que señalar de que aquí entraba en juego otra cosa que no era de carácter legal o constitucional, sino que lo que entraba en juego acá era una cuestión de legitimidad del Congreso. Si el Congreso estaba legitimado para vacarlo al señor Vizcarra. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión jurídica. La legitimidad se basa en el factum, en los hechos. Es una cuestión eminentemente política. Y el Tribunal Constitucional hace unos años, muy claro, en una sentencia de inconstitucionalidad que se presentó contra la Constitución del 93,
bien claro dijo el tribunal que el tribunal no podía resolver cuestiones de legitimidad, porque él no es un órgano político, es un órgano jurisdiccional. Se había presentado demanda inconstitucional contra la Constitución del 93 porque decía que carecía de legitimidad porque la Constitución se dio producto de un golpe de Estado. Y el Tribunal Constitucional que dijo, es que yo no puedo resolver cuestiones de legitimidad, yo no soy un órgano político, soy un órgano jurisdiccional. Entonces, si la vacancia fue legítima o no, eso queda en el terreno político, mas no jurisdiccional. Entonces, cuando muchos se señalaban de que el Tribunal Constitucional debía resolver, inclusive se hablaba de restituirlo a Martín Vizcarra, una cosa absurda. Eso era totalmente absurdo. Y si el tribunal lo hubiese hecho, rompía sus funciones que la Constitución le ha otorgado, quebrantaba sus funciones. En primer lugar, la resolución del tribunal que ha declarado improcedente la demanda se basa correctamente en los siguientes argumentos. En primer lugar, ¿hubo sustracción de la materia? Sí, efectivamente. ¿Y qué cosa es la sustracción de la materia? La sustracción de la materia tiene que ver con hechos jurídicos o fácticos que han desaparecido al momento de resolver la causa y que por ende ya no tendría sentido resolverla. Lógico, acá el presidente fue vacado. En segundo lugar, el tribunal rechaza la demanda porque efectivamente esta demanda versaba sobre la primera cuestión sobre el primer intento de vacancia, no sobre el segundo. Si el tribunal se pronunciaba sobre el segundo, rompía el principio de congruencia procesal. Porque nunca en la demanda se argumentó sobre la segunda cuestión de vacancia, fue sobre la primera. En tercer lugar, si el tribunal hubiese delimitado las cuestiones de incapacidad moral, vuelvo a repetir, se metía en un terreno que no le compete. Al ser eso, una institución política no judicializable. Señores, el Tribunal Constitucional no puede determinar todo, porque si el Tribunal Constitucional va a determinar todo, ya no se vuelve intérprete de la Constitución, se vuelve el dueño de la Constitución. Se vuelven un órgano omnímodo. Entonces, ¿para qué tenemos parlamento? ¿Para qué tenemos presidente? Que el tribunal haga todo, como mismo un tribunal de la Santa Inquisición. No, eso es llevar el constitucionalismo a un extremo radical, donde lastimosamente muchos constitucionalistas están cayendo. Querer que el tribunal haga todo, que el tribunal decida todo, que el tribunal interprete todo. No es así, no es así. Lo demuestra uno de los estados constitucionales más antiguos y más prósperos, los Estados Unidos de Norteamérica. Y por último, si el tribunal por allí se le hubiese ocurrido mencionar algo sobre la incapacidad moral, podría haber exhortado al órgano político, que es el Congreso, a que él sea el que determine las circunstancias, las causales objetivas de lo que es incapacidad moral, que es muy peligroso. Pero en todo caso, quien podría hacerlo es el Parlamento, no el tribunal. Y acordémonos que aún así, si el Parlamento sacara una ley determinando objetivamente las causales de incapacidad moral, podría esa ley ser objeto de inconstitucionalidad. ¿Y saben por qué? Me remito a las pruebas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Martín Vizcarra estaba con esto de presentar el proyecto de reforma, de la reforma política? ¿Se acuerdan de que el Congreso había dicho que no iba a tramitar eso del referéndum y todo lo demás, la propuesta de reforma política de la Constitución que Martín Vizcarra estaba proponiendo? Pues bien, en ese momento el Congreso, como ya Martín Vizcarra había dicho de que si el Congreso no aprobaba lo iba a cerrar, porque si cumplía con lo que decía el artículo 134, al denegarle 2 veces la confianza al gabinete,
el Congreso sacó una resolución legislativa donde decía, a partir de este momento, el presidente solamente puede presentar cuestión de confianza por lo siguiente, A, B, C, D. Inmediatamente se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra esa resolución legislativa. ¿Y qué creen que dijo el tribunal? El tribunal declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad y dijo el tribunal, este tribunal, de que el Congreso no podía determinar los supuestos de cuestión de confianza, ya que el constituyente había determinado que la cuestión de confianza era un instrumento político que tenía el presidente de la República y su gabinete, y donde se podía presentar cuestión de confianza por muchas cosas. O sea, la lista podía ser abierta y lo que el Congreso estaba haciendo era cerrarla y por lo tanto era inconstitucional. Entonces, si el tribunal mismo dijo que la cuestión de confianza no podía ser señalada taxativamente porque es un instrumento político, igual la incapacidad moral no puede ser señalada taxativamente porque también es un instrumento político, mutatis mutandi, porque son cuestiones políticas no judicializables. ¿Correcto? Entonces, y prueba de ello es lo siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando sucedieron todas estas cosas, efectivamente, pues lastimosamente el expresidente Merino, no estuvo a la altura de las circunstancias para entablar un diálogo o una conexión con el pueblo. Y obviamente su gobierno cayó en absoluta deslegitimidad. Y ustedes se darán cuenta que en esos días, que fueron la semana pasada, un montón de constitucionalistas salían a decir abiertamente de que había habido un golpe de Estado. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque si bien no había legitimidad, acá nunca hubo golpe de Estado. Porque si hubiera habido golpe de Estado, dos situaciones. Primero, si hubiese habido un golpe de Estado realmente como señalaba, el actual presidente, Francisco Sagasti, no podría ser presidente tampoco. ¿Saben por qué? Porque esa resolución que vacaba Martín Vizcarra, al ser inconstitucional, automáticamente hacía que todos los actos posteriores a ella fueran inconstitucionales, todos los actos que derivaran de ella. Pero no es así. Ustedes han dado cuenta que una vez que Merino renunció, inmediatamente el Congreso se reunió y nombró a Francisco Sagasti. Y Francisco Sagasti es presidente producto ¿de qué? De la renuncia de Merino. Y la renuncia de Merino es producto ¿de qué? De que fue ungido como presidente de la República y cayó en deslegitimidad. ¿Y por qué fue elegido presidente de la República? Porque el Congreso vacó a Martín Vizcarra. O sea, ¿se dan cuenta que hay actos concatenados? ¿Y cómo es posible que los constitucionalistas que decían que era un golpe de Estado, ahora dicen, no, ahora sí es constitucional? Eso es un absurdo, pues. Eso demuestra que la vacancia fue perfectamente constitucional. Si no, hubiese sido imposible, como digo, de que el presidente Francisco Sagasti fuera presidente actualmente. Ni él ni nadie del Congreso podría ser presidente toda vez que vinieron de un acto inconstitucional o de un golpe de Estado. Y en segundo lugar, si nosotros aceptábamos de que esto fue producto de un golpe de Estado, tendríamos que señalar también, mutatis mutandi, que el cierre del Congreso también fue inconstitucional y también fue un golpe de Estado. ¿Por qué el cierre del Congreso no sería un golpe de Estado y la vacancia de Vizcarra sí sería un golpe de Estado? No, nos guste o no nos guste, Vizcarra cerró el Congreso producto de que la Constitución le permite que al negársele 2 veces la confianza, él está facultado para cerrarlo. Y en el caso de la vacancia, la Constitución permite de que se le vaque al presidente por incapacidad moral lograr
son las reglas de la democracia. Desconocer eso significaría de que todo lo político nosotros lo querramos judicializar. Y eso es imposible. Eso es aplicar un constitucionalismo extremo, pues. Como vuelvo a repetir, si todo ya lo va a determinar el tribunal, entonces pues que no haya Congreso, no haya Ejecutivo, que el tribunal legisle, que el tribunal presida, que el tribunal haga todo y nos vamos todos a nuestra casa. Y eso no es así, pues. No hay ningún órgano omnímodo. En un Estado constitucional no puede haber eso. Las reglas políticas son políticas, su esencia es política, y el tribunal no es un órgano político, es un órgano jurisdiccional. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos un nuevo presidente. Y vamos al análisis internacional. En el ámbito internacional ocurrió algo muy curioso. Como ustedes recordarán, la Organización de Estados Americanos, en un inicio, no reconoció explícitamente a Merino. Lo que hizo es lanzó un comunicado diciendo que esperaba, erróneamente, lo que el Tribunal Constitucional dijera. Y algunos gobiernos, como el de Paraguay, después se sumó, creo, Chile, Colombia, por ahí. No, Colombia dijo que no, tampoco, que se esperaba lo del tribunal. Y algún otro gobierno, tibiamente, Estados Unidos también lo hizo, por si acaso, reconocieron a Merino. Y entonces uno dice, ¿cómo es en el ámbito internacional? Bueno, en el ámbito internacional, recordemos que hay dos teorías con respecto al reconocimiento de un gobernante. La teoría Tovar y la doctrina Estrada. La doctrina Tovar del año de 1907 establece que los gobiernos, en el caso de América, no pueden reconocer de ninguna manera a otro gobernante de un estado que se haya ungido como gobernante producto de un golpe de estado. Y vuelvo a repetir, un golpe de estado es llegar al poder usando la fuerza y rompiendo, quebrantando el estado constitucional. Aquí eso no ocurrió. Y la otra doctrina es la doctrina Estrada. Y la doctrina Estrada dice que los gobiernos latinoamericanos, o los gobiernos americanos, perdón, no deben ingerir en las situaciones políticas de otros estados, que eso corresponde determinar al ámbito interno de cada estado. Y los demás estados no deben ingerir a través del reconocimiento o no de un gobierno porque eso le corresponde al Estado. Entonces, se vio de que hubo un poco de las dos doctrinas aplicadas acá. Algunos países reconocieron y otros no. Algunos países reconocieron tibiamente y otros no lo reconocieron porque como que tuvieron reticencias al momento de determinar si es que de determinar y al decir que sea un órgano como el tribunal erradamente que definiera. Lo hecho es que en el ámbito internacional, fíjense ustedes, no es necesario que los demás gobiernos reconozcan a un gobierno determinado para que ese gobierno sea legítimo. ¿Y saben por qué? Porque existe un principio, que es el principio de soberanía del Estado. Ahora, claro, puede pasar de que esa falta de reconocimiento le juegue en contra a ese Estado, lógicamente, pero no es que el hecho que hay que esperar que los demás gobiernos reconozcan a un gobierno para que ese gobierno sea gobierno. No, no es así. Lo que puede pasar es, como les digo, puede haber situaciones en donde al Estado lo conviertan un poco en paria. Y obviamente eso va a perjudicar al Estado, más aún en un mundo globalizado como el que vivimos. Lo cierto es que renuncia Merino, producto de estas protestas, y
asume el presidente Francisco Sagasti. Ahora, con respecto a las protestas, yo quiero decir aquí que todas las personas, toda la sociedad tiene derecho a protestar. Y estas protestas, el mensaje de estas protestas, creo que ha sido uno. El hecho de que la gente, el ciudadano de a pie, el pueblo peruano, ya se hartó de la clase política decadente y putrefacta que vivimos. Es una cosa increíble, porque somos noticia a nivel internacional. Fíjense ustedes, la BBC de Londres sacó un reportaje donde señalaba que éramos el país donde en los últimos 20 años todos los gobernantes, el 99,9% de gobernantes, habían tenido problemas con la justicia producto de actos de corrupción. Y sacó la lista, desde Alan García, pasando por Alberto Fujimori, pasando por Alejandro Toledo, pasando por Ollanta, de nuevo Alan García, PPK y finalmente Martín Vizcarra. Y eso debe ser objeto de preocupación por parte de toda la sociedad. Algo está mal, está muy mal acá. Toribio Pacheco, el jurista, el famoso constitucionalista peruano del siglo XIX, en su obra Cuestiones Constitucionales decía que el gobierno es el reflejo de su sociedad. Y cuidado, yo no quiero pensar que nosotros como sociedad seamos como son nuestros gobernantes. Eso significa que nosotros tenemos que reflexionar, y las protestas han sido producto de ello. La clase política no gobierna a espaldas de la nación. Y de hecho, la muerte de estos dos jóvenes quedaría en el olvido, serían en vano, si es que este presidente, por más transitorio que sea, no sienta las bases o fomenta las bases del cambio de sistema político que todos estamos clamando. Si no hay eso y vamos a tener lo mismo, la continuidad de lo mismo, de un gobierno que sigue gobernando a espaldas del pueblo, definitivamente el pueblo va a seguir protestando. Entonces, la clase política tiene que reflexionar, porque si bien la vacancia fue constitucional, el pueblo se dio cuenta que la clase política del Parlamento estaba jugando a sus intereses particulares y no en beneficio del interés nacional, y por eso perdió legitimidad. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender y que la clase política tiene que entender, pero el pueblo también. Creo que acá se ha marcado un antes y un después, porque yo creo que el pueblo en la próxima elección en abril va a reflexionar y va a informarse sobre por quién va a votar. Porque el hecho que hayamos tenido un presidente mitómano y otros presidentes que han estado involucrados en actos de corrupción y que tengamos un Congreso que no nos representa, significa que nosotros también algo estamos haciendo mal, estamos votando mal, estamos eligiendo por elegir o nos estamos equivocando en la elección. Yo creo que esto ha significado de que en abril del año 2021, la mayor parte de peruanos y peruanas va a votar, pero reflexionando, informándose por quién va a votar. Ojalá no me equivoque. Yo creo que no, que esto ha servido para eso y para que la clase política se dé cuenta
de que no puede seguir gobernando a espaldas del pueblo y para sus intereses personales o individuales o particulares. Eso es algo importante. Hoy en día el presidente Francisco Sagasti ha sido reconocido por la comunidad internacional. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero el presidente Francisco Sagasti, como ya lo he dicho, tiene una tarea dificilísima en estos 8 meses que quedan. Básicamente porque él tiene que marcar un derrotero que en primer lugar nos lleve a elecciones transparentes y democráticas en abril del próximo año. Y veo que ahí hay una situación un poco complicada. Él había renunciado al Partido Morado, puesto que era candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, hoy el Partido Morado ha declarado improcedente esa renuncia. Bueno, yo creo aquí que el líder, el señor Julio Guzmán, que ya tuvo ciertas conductas antiéticas que todo el pueblo sabe a nivel nacional, si él es consciente y se ha rasgado las vestiduras saliendo a las calles y diciendo que voy a defender la democracia, y él es consecuente con lo que ha dicho, él tendría como líder del Partido Morado salir a decirle a toda la nación de que él da un paso, el Partido Morado da un paso al costado en su candidatura presidencial, porque no sería ético. Peor todavía, teniendo en cuenta de que el señor Sagasti está en la plancha presidencial. No es ético. El Partido Morado no debería postular a la presidencia por ética y por amor al país. Ahí se va a ver si el Partido Morado está jugando con su camiseta morada o está jugando con la roja y blanca del Perú. Y el señor Julio Guzmán quedaría como un hombre consecuente y un hombre que, si bien tuvo algún error por allí, nos damos cuenta que ese error lo pudo subsanar como una persona íntegra. Porque si no lo hace, entonces estaríamos poniendo en tela de juicio la transparencia de estas elecciones democráticas, a mi parecer. Gran tarea y difícil tarea que tiene el presidente Francisco Sagasti de convencer a su líder y a su dirigencia de su partido de que tiene que dar un paso al costado. No es ético que el Partido Morado postule a la elección presidencial teniendo como presidente a un integrante de su plancha presidencial en estos momentos. Creo que hay que demostrar no solamente con palabras, sino con hechos, el verdadero amor al país, porque si no nos daríamos cuenta que acá hay detrás intereses creados y la gente ya no es tonta. En segundo lugar, yo creo que el presidente Francisco Sagasti tiene una misión muy grande, una tarea muy grande, que es en estos 8 meses que quedan, transmitirle al país un mensaje de credibilidad sobre sus instituciones. Si hoy se hace una encuesta, estoy absolutamente seguro que la institución más importante del Estado constitucional, que debe ser el Parlamento, está absolutamente desprestigiada, y eso es peligroso, peligrosísimo para una democracia y para un Estado constitucional. El gobierno tiene que trabajar para devolverle esa institucionalidad que los órganos del Estado han perdido frente a la población. Y lógicamente los partidos políticos también tienen que tener su labor y su rol aquí, demostrando precisamente eso, un cambio del sistema. La gente se ha dado cuenta que acá los partidos políticos son negocios de familia, o son gente, o son propiedad de una persona que tiene dinero y que simplemente
pues compra y vende candidatos al por mayor. Eso, partidos políticos tan endebles, tan decadentes, tan personalistas como en nuestro país, contribuyen a socavar la democracia. Socavan la democracia en vez de mejorarla, en vez de desarrollarla, en vez de mantenerla. Si bien nosotros tenemos un sistema pluripartidario, los partidos políticos han demostrado ser cascarones vacíos, de gente oportunista, de gente mediocre, de gente que convenida, que quiere subir al gobierno solamente para gobernar en favor de intereses privados y no del interés de la nación. El pueblo se ha dado cuenta y ahora el pueblo ya no es tonto. Los medios de comunicación que nos venden, nos crean, nos hacen votar por candidatos con pies de barro y ahí están las consecuencias. Entonces, gran labor que le queda al gobierno de darle de devolverle la credibilidad a las instituciones y de los partidos políticos para también demostrarle a la gente un cambio que signifique a la larga una reestructuración del sistema político en general en nuestro país. En tercer lugar, la cuestión económica es realmente importante hoy, ahora. Señores, aproximadamente 9 millones de peruanos han perdido su empleo producto de esta pandemia. El gobierno tiene que inmediatamente impulsar, fomentar el empleo y tratar de reactivar la economía, pero no para los grandes nada más, sino para toda la población en general. Martín Vizcarra, antes de irse, pidió prestado al Fondo Monetario Internacional 11.000 millones de dólares y aparte adquirió los bonos soberanos del Estado. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se ha gastado ese dinero? El presidente Francisco Sagasti, desde el primer momento que asumió, dice que también vamos a pedir 30.000 millones de soles más. ¿Para qué? ¿Dónde se va a invertir ese dinero? Eso es algo que realmente preocupa. Mientras que hay más desempleados día a día, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas quiebran, el Perú se sigue endeudando y son deudas que no las vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos. O sea, están hipotecando a la nación y nadie sabe dónde se va ese dinero. Yo le diría al presidente Francisco Sagasti que quedaría en la historia si es que él inmediatamente ordenara una auditoría general y le demostrara al país con números, con cifras, dónde está todo ese dinero que el presidente Vizcarra se ha prestado durante la pandemia. Porque el pueblo necesita saber. No pueden estar jugando con el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro de las generaciones, hipotecando a la nación para que ese dinero vaya a los bolsillos de determinadas personas. ¿Y el pueblo qué? ¿Dónde queda? Vamos a ver cuál va a ser las medidas de reactivación económica inmediata que tiene que hacer el presidente. Tercer lugar, la cuestión de salud. Señores, si vendría una segunda ola, como por allí están diciendo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va el Estado a solucionar ese gran problema? ¿Estamos en condiciones de afrontar una segunda ola? ¿O estamos en condiciones de afrontarla como afrontamos la primera?
tan igual o peor. Se están haciendo gestiones para comprar las vacunas. Eso tiene que ser inmediato y las gestiones se deben enfatizar. Porque recuerden que las vacunas ya salieron, sí, pero ¿dónde se quedan las vacunas en un inicio? Se quedan en los países poderosos y después recién vienen a los países en desarrollo como el Perú. ¿Cuándo van a venir? Hay que buscar la manera de enfatizar y darle la mayor, la mayor importancia a la adquisición. Si no, la gente va a seguir muriendo y esto puede generar una segunda ola con consecuencias catastróficas. ¿Qué otras medidas se van a optar? ¿Se ha repotenciado la estructura sanitaria? Eso es una gran tarea que tiene el presidente Francisco Sagasti. En materia educativa, ha sido un año que se ha perdido. ¿Cómo se va a iniciar el próximo año en materia educativa? Millones de niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país han tenido una educación paupérrima y deficiente en este año. Y algunos inclusive han perdido el año escolar y el año universitario. ¿Cómo se va a reactivar eso? Un país donde debería promocionarse la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Ni siquiera podemos brindar un servicio educativo de calidad. Imagínense pues dónde queda la ciencia, dónde queda la tecnología, dónde queda la innovación. ¿Dónde queda todo eso? Si ni siquiera podemos brindar un servicio educativo de calidad. El señor Francisco Sagasti es una persona culta, es una persona preparada. Vamos a ver pues si está a la altura de las circunstancias para darle la importancia a la educación. Yo he dicho siempre que una revolución educativa es lo que va a significar el cambio de nuestro país. Una revolución educativa en valores, en conocimientos, conciencia, tecnología, innovación. Esa es la clave, pero parece que ningún gobernante, ninguna autoridad escucha ello. Otro problema que tiene que afrontar es la lucha directa contra la corrupción, un cáncer que está haciendo metástasis en nuestro estado, lastimosamente, y que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Pero la lucha contra la corrupción tiene que seguir siendo frontal. Por eso a mí me gustaría que se haga una auditoría de todos los gastos que se han hecho, en qué se ha invertido tanta plata, por la cual el Perú está hipotecado por 3, 4 generaciones. Y vamos a seguirnos hipotecando, porque ya dijo que necesitamos 30.000 millones de soles más. ¿En qué se van a invertir esos 30.000 millones? ¿Dónde van a ir? ¿Por qué? ¿Y dónde está la otra plata? Y otro tema importante, creo yo, es conectar con el clamor y los reclamos justos del pueblo. Hay dos temas muy candentes ahora. La cuestión de la devolución de la ONP y la devolución de la AFP. La AFP ya está firmada, la firmó Merino y eso ya se va a otorgar, ya se está sacando el reglamento. Lo de la ONP está pendiente. Podemos tener posiciones discrepantes con respecto a eso, pero hay que también entender algo. Reactiva Perú ha costado al Estado 60.000 millones de soles y la devolución de los aportes a la ONP se calcula que le va a costar al Estado aproximadamente 7.000 millones de soles. Si el Estado ha podido otorgar 60.000 millones de soles en un programa de Reactiva Perú, que básicamente ha sido para las grandes empresas, por Dios, ¿no podría otorgar los 7.000 millones de soles? Por eso es la indignación de la gente. Por eso es la cólera, la impotencia de la gente. Porque pareciera ser que para los ricos y poderosos hay, pero para el pueblo parece que no hay.
Vamos a ver qué nos dice el presidente Francisco Sagasti, aunque él ha dicho que no, que eso no es prioritario, que eso no va a dar, que eso va a chocar con el fisco, lo que nos decía Martín Vizcarra. Pero yo digo, vean esa cuestión, no es lógica, no es coherente. Se gastan 60.000 millones de soles en reactivar a las grandes empresas y no pueden dar 7.000 millones de soles a los pensionistas o a los aportantes, perdón, de la ONP que están literalmente muriéndose de hambre porque muchos de ellos, por su edad, han quedado desempleados o ya no pueden valerse y en esta pandemia han pasado de la pobreza a la extrema pobreza. O sea, eso es muy importante. Eso es muy importante. Vamos a ver cómo solucionan las demandas sociales inmediatas. Y finalmente, quiero terminar con otro tema importante que se está mencionando, el cambio de constitución, y que tiene que ver también con la elección de nuevos magistrados. Yo creo que el presidente Francisco Sagasti tiene que tener una posición al respecto. Y la posición al respecto, en mi opinión, debe ser la siguiente. Este Congreso de la República, que ha caído en una falta de credibilidad y legitimización frente al pueblo, no puede ni elegir magistrados del tribunal, ni tampoco impulsar ningún proyecto de reforma constitucional y menos cambio de constitución. Yo creo que esas dos cosas, elección de magistrados del tribunal y discutir el cambio de constitución o la reforma de la constitución, debe darse producto del nuevo parlamento, el parlamento que vamos a elegir en abril del año 2021. Porque pienso que el parlamento del año 2021 es un parlamento que, por lo que ha pasado, va a hacer que verdaderamente haya una representación popular. Porque como vuelvo a repetir, la gente creo que ahora va a votar de manera consciente, va a votar de manera reflexiva e informada. No se va a escoger a cualquiera. Y yo creo que con un parlamento verdaderamente que tenga legitimidad, se puede plantear la deliberación y se puede discutir si es necesario, si es válido, si las circunstancias lo ameritan de cambiar de constitución o reformar esta constitución. Pero este parlamento no tiene legitimidad y tampoco ya hay el tiempo para hacerlo. Ni tampoco impulsarlo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo que tiene que hacer es simplemente conducirnos de manera transparente y democrática a las elecciones del año 2021. No más, porque hay que recordarle al señor Francisco Sagasti que el pueblo tampoco lo ha elegido, así como tampoco lo eligió a Martín Vizcarra. Es un gobierno transitorio y que debe gobernar precisamente así, en una transición de la democracia que obviamente se ha visto vapuleada, se ha visto tambaleada, producto de las diversas crisis que han ocurrido. Entonces, eso es importante. En el ámbito internacional yo confío de que la clave del Perú es insertarse y no alejarse de esta globalización. La globalización es algo que producto de la pandemia se ha ralentizado, pero no va a desaparecer. Y los países aquí que van a triunfar son los países que le den importancia, como vuelvo a repetir, a la educación. La clave, el secreto de nuestro país es hacer una revolución educativa en valores y en conocimiento
con ciencia, tecnología e innovación. Veamos los ejemplos en el mundo, en Asia, en los países nórdicos. Eso es lo que ha generado el desarrollo de estos países y al mismo tiempo ha hecho de que las desigualdades sociales poco a poco desaparezcan. Ojalá que venga un gobernante, ojalá que vengan candidatos que nos ofrezcan esto y no más de lo mismo. Porque si vamos a seguir en lo mismo, definitivamente el país cada vez se va a ir quedando atrás en esta carrera que significa la globalización, que es una carrera de competencias, es una carrera de aptitudes, es una carrera donde los países pueden desarrollarse en base precisamente a inversión en educación. Sus mejores cerebros trabajan en favor del país y salen al mundo a demostrarle al mundo lo que finalmente sus recursos humanos de ese país pueden hacer en beneficio de la ciencia, la tecnología, la innovación en la humanidad. Eso lo han entendido muy bien los países asiáticos. Fíjense, Singapur que no tiene recursos naturales, que no tiene nada, es el tercer país en el mundo con mejores condiciones de vida. ¿Cómo lo hicieron? Clave, educación. El Perú con recursos naturales, con tanto, no podemos. Y miren ese país que es una isla que en la década de los 70 parecían que vivían allí tribus. Y hoy en día son el tercer país en el mundo con las mejores condiciones de vida. ¿Cuál fue el secreto para ello? La educación. Y la educación significó que su sociedad también se generara en su sociedad patriotismo e identidad. Nos vamos por los 200 años de república y el Perú no tiene identidad. Ese es un gran reto para los próximos gobernantes, fomentar identidad en nuestro país. No podemos estar viviendo odiándonos entre peruanos. Algo nos tiene que unir más allá del fútbol y de la comida. La cultura, la historia. Eso también nos tiene que unir. Tenemos que sentirnos dichosos de ser peruanos, de ser peruanas. Nos falta generar esa identidad. No la hemos generado y ese es un gran reto. Entramos al bicentenario, faltándonos eso. Y mientras que no generemos eso, no podemos prosperar como Estado. Seremos un Estado inviable, un Estado frustrado, un Estado fallido. ¿Y eso cómo se logra? A través de la educación. Las muestras a nivel internacional, los ejemplos son muchos, pero por eso el pueblo tiene que saber escoger. Por eso el pueblo tiene que informarse sobre sus autoridades, si esas autoridades se manejan en esa línea. Como decía Otto von Bismarck, el famoso canciller alemán, el político piensa en la próxima elección, en cambio el estadista piensa en la próxima generación. El pueblo el Perú necesita estadistas, no politiqueros, ya nos cansamos de eso. Necesitamos estadistas para poder salir camino al desarrollo. Yo confío, yo creo que así va a ser. Y por eso, antes de culminar, como un mensaje final, Napoleón Bonaparte decía, ¿no? El que quiere hacer historia, primero debe conocer y aprender de ella. Nosotros tenemos que conocer la historia también, nuestra historia, para no repetir los errores del pasado. Y todos estos problemas que acompañan a la nación, señores, no son de ahora. Acá hay muchos muchachos que me están escuchando. Lean el libro Cuestiones Constitucionales de Toribio Pacheco. Pueden bajárselo de la página del Tribunal Constitucional gratuito. Toribio Pacheco escribió este libro en el año 1856, o sea, casi 25 años después de la independencia.
Y se van a dar cuenta, señores, que los mismos problemas que acusaban al Perú en esa época son los mismos que tenemos acá, casi 150 años después. Son los mismos. Y si Toribio Pacheco resucitara, se vuelve a caer muerto, viendo que 150 años después que escribiera su obra, los mismos problemas que tenía el Perú siguen siendo en esta época. Y es más, se han agudizado. Si Manuel González Prada volviera a vivir, se vuelve a morir también, viendo que los mismos problemas que acompañaron al Perú después de la guerra con Chile, durante la guerra con Chile, son los mismos problemas que tenemos el día de hoy. Parece que no aprendiéramos de nuestra historia. Y es porque no la conocemos. Por eso acá hay muchos jóvenes que me están escuchando, lean el libro Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, la página web del tribunal, lo encuentran gratuito, para que comencemos a hacer corriente de opinión, que aprendamos de nuestra historia para no volvernos a equivocar. Y finalmente, Wolfgang Goethe, autor del Fausto, del joven Werther, el gran literato alemán, decía una frase que creo yo es aplicable totalmente en estos momentos a nuestra patria. La parte más oscura de la noche es la que anuncia la llegada del amanecer. La parte más oscura de la noche es la que anuncia la llegada del amanecer. La historia es cíclica, como decía Polibio. Por lo tanto, el Perú va a salir adelante. Yo creo que estamos en nuestra parte más oscura. Ya por mucho tiempo hemos estado. Más abajo ya no podemos caer. Yo creo que aquí nos perfilamos para salir a la luz. Pero tenemos que hacerlo con gente que nos dé la mano y que nos guíe a encontrar esa luz. Por eso que cuando alguien me dice qué cosa es la política, yo creo que a todos los políticos hay que enseñarles qué cosa es la política. Hay que sentarlos a leer a Pitágoras, a leer a Platón, a leer a Aristóteles y a leer a Maquiavelo, para que sepan que todos estos pensadores a lo largo de la historia han dicho que la política es la lucha por el poder, sí, pero para un fin: lograr el bienestar social, lograr el bienestar del pueblo. La política es una vocación de servicio. Sí, me gusta luchar por el poder. Sí, pero luchar por el poder, ese no es el fin de la política. Es el medio. El fin es otro. ¿Cuál es ese fin? Servir a tu pueblo. Se han olvidado de eso. Hay que regresarlos al colegio para que estudien a Maquiavelo, para que estudien a Aristóteles, para que estudien a Platón. Y se van a dar cuenta qué cosa es la política. La política es el arte de la lucha por el poder, pero para servir al pueblo. Quien no quiera servir al pueblo no puede entrar en política, queda fuera de la política. Porque la política es un arte, es una vocación. Por eso hay que recordar cuando Napoleón decía, ¿qué cosa es la política? ¿Qué concepto tenía la política? Y Napoleón decía, yo amo la política porque amo el poder, como el músico ama su música. Pero Napoleón entendía que la política era la lucha por el poder para el beneficio de su pueblo, no para cuestiones individualistas, egoístas o particulares. Eso hay que entenderlo muy bien. Muy bien, señores, no les quito más su tiempo. Muchísimas gracias al Círculo de Estudios Derecho y Sociedad por la invitación. Y quedo pues para las preguntas pertinentes. Bien, doctor. Una excelente ponencia, doctor. De verdad. Gracias. Más aún con estos temas de coyuntura, ahora, hoy en día. Pasaremos a la ronda de preguntas, doctor. Claro que sí. Ya, bien. Cintia pregunta, ¿cuáles serían las barreras o los problemas que se presentarían en las elecciones del 2021 a su consideración en medio de esta pandemia? El problema definitivamente aquí
puede ser la situación de la manipulación de los medios de comunicación frente a candidatos que no representen los intereses de la nación, sino que representen sus intereses, ¿no? O intereses particulares. Por eso que el pueblo tiene que estar atento, muy atento, al momento de informarse sobre su candidato a la presidencia o sus candidatos al Congreso. Hay que estar atentos, hay que informarnos, saber, porque muchos dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un candidato, que ya lo he mencionado, pero no lo voy a volver a mencionar, que le encontraron aparentemente, pues, siéndole infiel a la esposa y corriéndose por allí, ¿no? De un incendio. Y que ahorita está en boga en todas partes. Bueno, muchos dicen, no, pero eso no tiene nada que ver con la política. Bueno, de repente ha sido infiel, pero puede ser un gran político. No, no, eso no es así. Señores, muchas veces hay que tener en cuenta que las conductas que demuestra una persona pueden ser determinantes al momento de que esa persona ejerza algún cargo o función de relevancia. Porque acuérdense que psicológicamente está comprobado que el poder embriaga, el poder es como un narcótico que se te sube a la cabeza. Y si tú careces de valores éticos como persona, imagínate qué podrías hacer si tienes poder, qué podrías hacer con el poder. Entonces, las conductas, los valores de una persona son importantes para que nosotros podamos decidir si puede o no puede ser un buen gobernante, si le damos o no le damos el voto. Entonces, no nos dejemos manipular. Lastimosamente, los medios de comunicación hoy en día, porque la pandemia, ¿qué ha significado? Que nos encierren, que haya distanciamiento social, que no te puedas reunir, que no puedas ir a escuchar. Y todo se hace por los medios de comunicación y por las redes. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, para poder sabernos informar y que no nos vendan, pues, gatos por liebre. Eso es muy importante. Y ahora, otra cosa, creo yo que esto se está hablando del voto electrónico. Yo no sé qué tanto se pueda conseguir que se haga esto, porque de todas maneras, teniendo en cuenta cómo están las cosas, con tantos actos de corrupción, yo no sé en realidad, hasta puedo percibir o me da hasta temor saber de que eso puede estar manipulado. Pero finalmente el pueblo se ha vuelto fiscalizador y no podemos dejar de ser fiscalizadores, porque si lo dejamos, miren las consecuencias. Por eso que Platón en la República, hace más de 2000 años, que decía, qué importante lo que leer a Platón para que se entienda, ¿no? Platón decía, cuando los mejores se desentienden de la política, entonces después que no se quejen, que los peores los terminen gobernando. El pueblo tiene que participar en la política, tiene que ser fiscalizador de la política. Y quien ha leído acá el contrato social de Jean Jacobo Rousseau, escrito en el año de 1762, Rousseau también claramente lo dice. Cuando a una persona se le pregunta, ¿qué opinas de la política de tu país? Y esa persona responde, ¿a mí qué me interesa la política de mi país? Cuidado, porque eso es un síntoma de que ese estado al cual pertenece esta persona está a punto de dejar de existir. Porque las personas no pueden desentenderse de la política de su país. Eso es importante. Muchas gracias, doctor. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se podría decir que estamos en un proceso constituyente? ¿Por qué? Como vuelvo a repetir, hay voces, hay mucha gente que ha comenzado a clamar por la convocatoria a una asamblea constituyente. Es más, se ha presentado un proyecto para un referéndum, tengo entendido. Pero mantengo mi posición inicial. Yo creo que ni el Ejecutivo ni el Parlamento actual están en condiciones de llevar a cabo un proceso constituyente. Yo creo que si alguien va a llevar a cabo un proceso constituyente, lo tienen que ser las nuevas autoridades que el pueblo escoja en abril del próximo año.
porque aquí hay una deslegitimización total de las autoridades que actualmente nos gobiernan. Es así. Entonces, si no hay legitimidad, ellos no pueden convocar a nada. Tiene que haber un parlamento que nos represente, un presidente que nos represente, que lo hayamos elegido, para que ellos decidan, producto de la soberanía del pueblo que nosotros le hemos delegado como representantes, decidan si es conveniente, si se dan las condiciones para guiarnos a un proceso constituyente en una democracia y bajo las reglas de un auténtico Estado constitucional. Ya está. No viendo más preguntas, a nombre del Café Jurídico Derecho y Sociedad se le agradece, doctor José Reinaldo Gracias. López Viera, por su extraordinaria disertación y su gentileza por habernos acompañado en esta tarde. Nos gustaría que en este momento nos pueda brindar algunas palabras finales. Claro, primero agradecerte a ti y a toda la institución Café Jurídico Derecho y Sociedad por la invitación. Creo que ustedes son de Ayacucho, ¿verdad? Sí, doctor. De Ayacucho, una ciudad que he estado por ahí unas 2, 3 veces en los viajes, bueno, ahora ya lo clausuraron. Pero el Perú es tan rico, tan fascinante, tan maravilloso, que no es justo en realidad lo que nos pasa. Pero hay que recordar, yo me resisto a creer lo que decía Toribio Pacheco, ¿no? De que los gobernantes son fiel reflejo de la sociedad. Yo creo que no. Estos gobernantes no nos representan. El Perú está lleno de gente de buena fe, de gente trabajadora, de gente exitosa, de gente jovial, de buenas personas. Y por eso creo que no nos merecemos este tipo de gobernantes. Pero también hay que tener en cuenta que gran parte de la responsabilidad, como lo he dicho, también es de nosotros, porque no hemos sabido elegir, pues. Eso sí. Pero yo creo que todo esto que ha pasado también puede ser la señal de que hay un antes y un después, de que muchas personas en abril del próximo año van a hacer un voto consciente, informado y reflexivo, que se manifieste y concretice en autoridades que verdaderamente nos representen. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos representen? Cuando por encima de cualquier interés particular estén primero los intereses sagrados de la nación. ¿Y la nación quiénes somos? Todos nosotros. Y en el caso de los jóvenes, ustedes que son estudiantes que me escuchan, también está en nuestras manos cambiar el destino del país. Muchos de nosotros, de ustedes que son abogados o van a ser abogados, van a entrar, tienen que entrar a guiar las riendas del Estado. Pero para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que investigar, para eso tenemos que, de alguna manera, sacrificarnos para merecer un cargo, merecer el ejercicio de una función. Por eso, yo creo que eso es vital, ¿no? Es importante, la idoneidad. Y en ese aspecto voy a terminar con una reflexión muy bonita. Muchas personas creemos cambiar el mundo y siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Pero un artista que creo que no va a haber otro en la historia, Michael Jackson, que en paz descanse, escribió una canción muy bonita que se llama The Man in the Mirror, el hombre en el espejo. Y la letra de la canción empieza diciéndonos una frase con la cual tenemos que acostarnos pensando en ella. Si quieres cambiar al mundo, primero comienza a cambiar al hombre que ves todos los días frente al espejo. Cambia tú para que después cambies a tu familia, cambies a tu sociedad y finalmente cambies a tu país. Y eso es importante que nosotros entendamos, para que obviamente salgamos adelante. Primero cambiemos nosotros. Y cuando cambiemos nosotros, cambiaremos al país y cambiaremos también al mundo. Ese es mi mensaje final. Doctor, muchas gracias. Una excelente reflexión, doctor. Doctor, No, a usted. esperamos
Doctor, esperamos contar con su presencia en futuros Gracias. eventos académicos. Ujú. Asimismo, agradecemos a los participantes y los invitados a seguir de cerca nuestras actividades que se transmiten por nuestro fanpage y demás plataformas virtuales. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Luego. Gracias.